En esta presentación voy a hablarles del tema que se titula Filosofía sustantiva de la historia, en donde vamos a ver las perspectivas de Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer y Nietzsche. Bien, vamos a comenzar con una introducción a la filosofía sustantiva de la historia. Primero vamos a definirla. Este término se centra en grandes teorías que abordan tanto el sentido como el propósito del desarrollo histórico, formulando preguntas fundamentales sobre cómo y por qué transcurre la historia más allá de los eventos concretos. ¿Por qué es importante? Esta filosofía sustantiva es crucial para entender la evolución social y política de la humanidad, ya que permite reflexionar sobre el impacto de las ideas y valores en el desarrollo de la historia, guiando así a futuras generaciones en su comprensión del pasado. Objetivo de esta presentación. ¿Cuál es el objetivo? Pues es analizar las teorías de Klaus, Hegel, Marx, Schopenhauer y Nietzsche, comprendiendo cómo cada uno aborda cuestiones sobre el sentido y propósito de la historia en un contexto ya más amplio y filosófico. Comenzamos con Immanuel Kant y su progreso moral y la comunidad global. El progreso moral como motor de la historia. Este filósofo, Kant, considera que la historia está orientada hacia el progreso moral de la humanidad. Cada etapa histórica contribuye a una mayor comprensión y desarrollo de la moralidad, llevando a la humanidad hacia la justicia y la paz. Creación de una comunidad global justa. La visión que tenía Kant va a incluir la idea de una comunidad global, donde los derechos y la justicia prevalezcan. Propone que la historia avance hacia una unión de naciones basada en principios éticos universales, promoviendo el bienestar común. Como lo decía en alguno de los videos vistos, esto frena o Kant él no concibe ningún tipo de racismo, xenofobia, homofobia, ningún tipo de discriminación en una sociedad. La esperanza en la evolución histórica, pues para esto Kant argumenta que la esperanza es un motor fundamental en el desarrollo histórico. La creencia en el progreso y la razón es lo que va a impulsar a la humanidad hacia un futuro mejor y más justo. Por otro lado, vamos a hablar de George Wilhelm Friedrich Hegel. Y él planteaba algo que se conoce como razón absoluta, que según él representa el principio que guía la historia. Esta se va a desarrollar progresivamente a medida que la humanidad va alcanzando una comprensión más profunda de sí misma y de su libertad, fusionando los conceptos de individualidad y universalidad en un proceso que revela el propósito histórico. Prácticamente él nos menciona que todas las sociedades han tenido esa razón o ese espíritu, como él lo llamaba, y que ese espíritu iba a generar un progreso en la humanidad. Proceso dialéctico en la historia. Este proceso dialéctico de Hegel implica la lucha de opuestos que se resuelven en una síntesis, impulsando el desarrollo histórico. Esta dinámica permite que cada etapa de la historia contenga contradicciones que al resolverse van a conducir a un avance o hacia un progreso de una sociedad con mayor libertad y racionalidad. Ahora veremos lo de Karl Marx y la historia. Primero vamos a conocer la perspectiva ya materialista de la historia, ya que Hegel como tal sí marcaba esa distinción entre el espíritu, que realmente era la razón, pero ahora Marx lo va a explicar de forma que ya incluye como tal a lo material. Por eso la filosofía de Marx sostiene que la historia es el resultado de factores materiales y económicos. Según él, las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia social, lo que va a significar que los cambios en la infraestructura económica van a afectar a la superestructura cultural y política. Marx va a argumentar
que a lo largo de la historia él la va a comprender como ese conflicto o esos conflictos de clases, entre una clase privilegiada y una clase no tanto, como lo es el proletariado. Marx va a argumentar que a lo largo de la historia estos conflictos de clase han sido el motor principal del cambio social. La lucha entre estas clases generan tensiones que impulsan revoluciones y transformaciones en la estructura social. La meta de una sociedad sin clases, pues Marx va a visualizar una sociedad futura utópica sin clases, donde se haya superado la explotación y la desigualdad. Este es un ideal que se sostiene en la creencia de que la historia avanza hacia una abolición de las clases sociales, creando un sistema en el que los recursos y la riqueza se distribuyen equitativamente. Finalmente vamos a hablar acerca de las críticas tanto de Schopenhauer como de Nietzsche. Primero vamos a hablar acerca de la voluntad ciega en la historia. Schopenhauer va a sostener que la historia es impulsada por una voluntad ciega, lo que implica que carece de un propósito o de una dirección. La humanidad se encuentra atrapada en un ciclo de sufrimiento, donde los eventos históricos son meramente el reflejo de esta voluntad irracional y no de un progreso consciente. La lucha entre fuerzas creativas y destructivas. Ahora, por otro lado, Nietzsche concibe la historia como un campo de lucha constante entre fuerzas creativas y destructivas. En este sentido, el individuo excepcional juega un papel crucial, creando sentido en el medio del caos histórico, lo que contrasta con visiones lineales de progreso. El rechazo del progreso histórico de Nietzsche, pues justamente este filósofo rechaza la noción de progreso histórico, viéndolo solamente como una ilusión. En su visión, la historia es un ciclo de creación y destrucción, donde las ideas de progreso son impuestas por la moralidad de la época y no van a reflejar un avance real. Bien, con esto terminamos la presentación sobre filosofía sustantiva de la historia.